no vamos a profundizar las diferencias entre un dolor somático, visceral o neuropático. Perfecto. Vamos a empezar con la mnemotecnia Alicia. ¿Qué es esto? Alicia es el acrónimo de antigüedad, localización, irradiación, carácter, otras personas utilizan concomitancia, intensidad o atenuante y agravación. Las primeras letras de todos estos componentes pues forman Alicia. Ok, vamos a ver cada una de ellas. Antigüedad. Tener en cuenta la dimensión temporal es clave para la interpretación de qué es lo que le sucede al paciente. Los dolores agudos se caracterizan por ser repentinos o súbitos. Tienden a durar instantes, horas y a veces semanas. Su origen con frecuencia es esclarecido y suele estar asociadas a fenómenos autonómicos como ser la sudoración, la taquicardia, la hipertensión, la intranquilidad del mismo o midriasis. En esta clasificación entran aquellos dolores paroxísticos. ¿Cuáles son estos dolores paroxísticos? Son aquellos que son insidiosos, sordos, otra gente utiliza mudos, y se manifiestan y tienen un término súbito. El dolor crónico puede durar meses. Su origen no es siempre del todo claro. Normalmente no se encuentra una causa inmediata a su origen, llevando así al planteamiento si son causa o consecuencia de la enfermedad. Por lo mismo, es importante aclarar que dada la fisiopatología y los mecanismos del mismo, el dolor crónico no siempre es un dolor agudo que se prolonga, sino que existen claros mecanismos que lo separan desde un punto de vista patogénico y terapéutico. Esto mismo nos conduce entonces a valorar la velocidad de instalación. Independientes sean agudos o crónicos, los dolores súbitos tienden a tener un origen vascular, como por ejemplo una embolia pulmonar, una disección de aorta, o puede ser también una perforación visceral, como un embarazo ectópico o la perforación en sí de una víscera hueca. Los de aparición gradual tienden a relacionarse con inflamaciones, tumores o enfermedades degenerativas. Vamos a ver la localización. La localización nos ayuda a discriminar el órgano y el proceso que la afecta. Muchas veces es más sencilla de precisar cuando se trata de las extremidades. Por ejemplo, un dolor en el tórax nos conducirá a sospechar de corazón, pulmón, lo que es la parrilla costal, parte del estómago, parte del esófago. En este punto, un dolor en región abdominal nos conducirá a pensar en vísceras macizas y huecas. Vale la pena recordar siempre que existe el dolor referido, que no es lo mismo que irradiación o migración. Este punto lo vamos a ver más adelante. El dolor referido tiene un estímulo en las fibras nerviosas somáticas y viscerales, y esto conduce a un error a la interpretación del dolor por parte del enfermo, pues lo atribuye a un dolor somático cuando en realidad es un dolor visceral profundo. Vamos a ver la irradiación. Un dolor puede quedarse circunscripto en su lugar de origen, o propagarse, irradiarse, migrar a lugares más o menos lejanos. Por ejemplo, la pancreatitis se caracteriza por un dolor intenso en epigastrio, con irradiación al dorso, dolor en cinturón, dolor en abrazo. Tenemos otro ejemplo, la apendicitis clásica, que se manifiesta de forma clásica. Comienza con un dolor en epigastrio y se dirige y termina el dolor en fosa ilíaca derecha. Otro ejemplo muy común es la colecistitis aguda, dolor en hipocondrio derecho con irradiación al dorso y al hombro del mismo lado. En sí, ¿qué es la irradiación? Es la migración
del dolor a un lugar distinto al sitio de origen. Cuando hablamos de carácter o concomitancia, son dos cosas distintas que vale la pena siempre tenerlas aquí en cuenta. Carácter, ¿qué es? Tipo de dolor. ¿Ok? El enfermo, según su estado psíquico o cultural o su dominio del lenguaje, puede dar información sobre las características del dolor, muchas veces ayudándose de gestos o ejemplos. El reconocer estas palabras ayuda mucho al diagnóstico. Un ejemplo típico es el individuo con un infarto agudo de miocardio. Este tendrá la particularidad de señalar con la mano en el pecho una garra, como si estuviesen apretando, con señales de opresión. Eso ya nos dice que el tipo de dolor es constrictivo. Este tendrá también, estará asociado a concomitancias de ser fenómenos sudoréicos, diaforéticos, quiero decir, taquicárdicos. Perfecto, va a tener una ansiedad. Este mismo punto nos señala un dolor de origen cardíaco propiamente dicho, a diferencia de un individuo que nos señala con la punta del dedo un lugar específico del tórax, sin manifestaciones diaforéticas, taquicárdicas o de intranquilidad. Son dos situaciones donde les duele el pecho y son dos pacientes totalmente distintos. Obviamente, según el panorama, este paciente del segundo ejemplo no corre riesgo como el primero. ¿Qué entendemos con concomitancia? La concomitancia son todas aquellas manifestaciones que acompañan o son desencadenadas por el dolor. En el caso del infarto, que habíamos dicho anteriormente, o como por ejemplo el dolor tipo cólico, una colelitiasis que puede estar acompañada de vómitos. ¿Cuáles son los tipos o cuáles son los caracteres de dolor? Tenemos el dolor constrictivo en una angina de pecho. Tenemos un dolor punzante, que es un dolor pleural, por ejemplo. Tenemos el tipo o el carácter urente o quemante, o la sensación de que está quemando, como el herpes zóster. El fulgurante, que muchas veces el fulgurante se asocia como si fuese un golpe de corriente eléctrica, como el tabes dorsal. Tenemos el lancinante, como la neuralgia del trigémino. Tenemos el dolor tipo cólico o en retorcijón, como se da muchas veces en los cólicos intestinales o en los cólicos uterinos. Este tiende a ser una característica de dolor tipo cólico, que tiene un comienzo insidioso y comienza a aumentar su intensidad. Mucha gente en la práctica habla de tambor, como si el tambor lo tocasen más fuerte, entonces te da la sensación que es un dolor que de a poco sube, sube, sube. Tenemos el dolor sordo. ¿Cuál es la característica de este dolor sordo? Que es leve pero continuo. Está asociado a veces al cáncer. Tenemos el dolor taladrante o terebrante, que se da mucho en odontología, utilizan ese término. Tenemos el dolor gravativo o la sensación de pesadez. A veces lo podemos encontrar en los derrames. O tenemos el dolor pulsativo o enlatido, que está asociado a los abscesos y a procesos inflamatorios. Y tenemos el errante o el errático, que es el colon irritable. Tú le preguntas al paciente qué es lo que le duele, le dice el abdomen, ¿qué parte? Todo. En el abdomen, anatómicamente tenemos mucha estructura. Ahora definir exactamente qué le duele, vamos a tener esa pequeña complicación. Intensidad. La cuantificación del dolor es un problema común en la práctica médica. En breve vamos a hablar de este punto con mayor profundidad. Tenemos agravantes o atenuantes. Son los fenómenos que desencadenan el dolor o tienden a disminuir el mismo. Por ejemplo, la pancreatitis aguda, el dolor se desencadena por la ingesta de alimentos gordurosos. Y su atenuante es el uso de medicación anticolinérgica o la analgesia. Perfecto.
Tenemos otra clave para discriminar el dolor. Es el Ateliev. Personalmente es el que más utilizo. Es lo mismo, la aparición, agudo, crónico, tipo, intensidad, la localización, la irradiación. Y aquí tenemos un punto que puede confundir, que es la evaluación. Otras veces nosotros lo decimos evolución. Va a depender de cómo se lo hayan aprendido. Un dolor puede tener una característica de ser intermitente. ¿Qué quiero decir? Que es como un cólico intestinal que va y vuelve, se va y vuelve. O puede ser continuo, de una evolución continua, como el dolor anginoso. La tiene siempre, es continuo. Y los factores asociados, que son muy semejantes dentro de la mnemotecnia a los desencadenantes y atenuantes. Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Esto es un pantallazo a lo que viene a ser la introducción a la práctica de la medicina. No dudes en consultar tus libros. Este video solo cumple con la función de guía y la de facilitarte el estudio. Suscríbete a mi canal para poder estar al tanto de las novedades. Dale manito arriba y compártelo en tus redes sociales y con tus amigos. Eso me ayuda bastante. Sígueme en Facebook, ahí tienes la dirección, Instagram, Twitter, de Chuste, redes donde estoy muy frecuente activo. Sin más que agregar, me despido y recuerda que siempre estoy a tu disposición.